Listos, listos, ya estamos aquí en vivo desde el de cuadro a cuadro número 160. Ya imagínense, 160 transmisiones. ¿Cómo pasa el tiempo, va? ¿Cómo pasa el tiempo? Y es un gran gusto el que me estén acompañando, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Vamos a compartir esta transmisión con el grupo de Artes por todas partes de Morelos. Le mandamos muchos saludos a Miguel Izquierdo, que nos permite compartir esta transmisión ahí en la página de Artes por todas partes. Y aquí no se baja esto, a ver cómo. ¡Ay! Ahí está, ahí está, ya, para no ir dos veces. Un Humberto Morales, ya empieza a llegar la gente, ya empezamos a cotorrear, en fin, qué bueno que ya empiezan a llegar en esta transmisión de este viernes. Katy Aranda, ¿cómo estás, mi amiga Katy Aranda, que ya se anda asomando por ahí? Un gran abrazo, y pues qué bueno tenerte aquí en nuestra línea de batalla de esta tarde, donde va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Ojalá que les hayan gustado las otras transmisiones, pero y no hay un pero, más bien es una transmisión muy bonita que les voy a presentar ahorita. Va a estar muy interesante. Alex Hermógenes, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Dice, hola Humberto, saludos desde San Diego, California. Qué bueno que andas por ahí, Alex. Muchos saludos a tu familia, que estén disfrutando, aunque sea un ratito, que me soporten en de cuadro a cuadro número 160. En fin, hoy va a ser una transmisión, un tema muy especial. O sea, porque tal cual lo menciono en el apartado de descripción de lo que es la transmisión, hablo de muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Gracias, Alex. hablo de muchos temas. Como se habrán dado cuenta, o sea, en las transmisiones voy brincando de una cosa a otra, pero ligado a un tema en particular. En este tema en particular, siempre he referido que cada vez que he estado tocando algún tema referente a algo en particular, cito las etimologías de cada una de las cosas que de repente menciono. ¿Por qué? Porque se me hace muy importante que conozcamos los orígenes de las palabras de las cuales estamos mencionando. Para mí es muy importante, ¿no? Porque de repente eso es algo que desconocemos y es algo sumamente raíz para entender aquellas cosas que nos interesan, ¿no? Dani Salinas, ¿cómo estás, Dani Salinas? Un gran abrazo. También a Raquel Holguín, que amablemente siempre está refiriendo y compartiendo las publicaciones, no tan solo de mí, sino también de muchas personas a nivel cultural, y cosas que le interesan como temática a los compañeros, ¿no? De Árbol de Historias también. Es muy padre, qué bueno que andan conectados con nosotros. Tony Espinosa, que ya se nos acaba de agregar, dice buenas tardes, muchas gracias. Dice Raque, un placer, amigo. Gracias Raque, que siempre lo hacen con un gran gusto por el apoyo a la cuestión cultural. Y eso es muy bonito y se agradece siempre, ¿no? Bueno, entonces les mencionaba esto de la cuestión de los orígenes de las palabras, ¿no? Que son bien padres y bien interesantes. Gracias a lo que ustedes quieran agradecer. Vivimos en una sociedad en la cual lo tecnológico nos apoya a tener aquellas cosas de volada, a la mano. O sea, súper rapidísimo, para que podamos nosotros saber de ciertos temas que nos interesan, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el YouTube,
el YouTube en el cual podemos aprender lo que nosotros queramos, aparte de entretenernos, ¿no? Vamos a pasar a los saludos mientras también. Esto me gusta la dinámica que tengo con ustedes, porque cada vez que a mí lo que me importa mucho es que de repente, si se llegan a conectar, empezamos a saludar a la gente y ¿cómo se llama? Detengo abruptamente la temática para saludarlos, porque me gusta que empiecen a llegar. Por ejemplo, mi amigo Antonio Casal, que ahorita voy a referir algo hablando de eso, y Patia Nava ya se nos acaba de agregar, por ejemplo, mencioné a Toño, porque en la invitación puse un ciclista que hice hace ya mucho tiempo, en el 2015, hice una ilustración sobre un ciclista de downhillero, y con Toño y con varios compañeros, también con Paco, con Berna, y Toño, nos salíamos a andar en bici, ¿sí? Y son recuerdos bien padres. Ojalá que vayan a ver también mis cosas que tengo en Webtoons, sobre la Talata, que ahí se avienta un downhill, la Talata, y eso es padre, ¿no? Dani dice, Luis Daniel dice, ¿alguna vez has pensado en hacer un cómics enfocado en la época colonial o que la historia se desarrolle en la época? Sí. Por ahí va algún proyectillo que quizás realice en algún momento. Gracias, Luis Daniel, por el interés en lo que hago. Y eso está padre, ¿eh? O sea, mira, manejo muchos temas, muchas temáticas, ¿sale? Y entre ellas, la historia de México es algo que me fascina, me gusta mucho. Aparte de la ficción y de todas esas, tengo ahí varias cositas como proyectos, ¿no? No me gusta hablar de ello porque siento que hasta que la gente ya muestra las cosas y las realiza, es porque ya es un hecho, ¿sí? No estoy hablando de promesas o diciendo, es que alguna vez voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y no sé qué. Por ejemplo, en el caso de Huitzilopochtli, perdón, de este lado, surgió hasta el 2018, ¿sí? Contestando la pregunta de Luis Daniel. Como una plática que alguna vez tuve con Samuel Marín, acerca de unos revistas que sacaron sobre las deidades hindúes, ¿sí? Entonces estábamos platicando y nada más salió así como una plática. Imagínate, niño, me dice el pinche Sam, que se hiciera algo con la, ¿cómo se llama? Con la mitología de nosotros, o sea, por ejemplo, en este caso de los pueblos originarios. Y no, pues, nada más se quedó así como en algo. ¿Por qué? Porque nos inspiró esa cuestión, el ver esas revistas tan padres que a mí me gustan mucho. Se llama, déjenme acordar la colección, que fueron pocos números, donde sacaron varias deidades, varios dioses hindúes, que está muy padre. Entonces, pero lo que menciona Luis Daniel, a razón de la época colonial, a mí me gusta mucho ir a pasear a la Ciudad de México, al centro, porque observo tantas cosas tan interesantes que se ven ahí. Me imagino, por ejemplo, cómo hubiera estado el lago ahí, la ciudad, en este caso Tenochtitlan, cómo habrán estado también las ciudades coloniales, o sea, todo eso, y también de otras ciudades. Puebla me gusta muchísimo, ¿sí? Cuautla, donde he estado, o sea, varias zonas que he visitado y está padre, ¿no? ¿Qué dice Moisés Martínez? Ojalá que la estén pasando bien padre allá donde están vacacionando, Moy, junto con Mía y Cari, que las saludas mucho, que a lo mejor están ahorita soleándose bien padre la panza. Qué bueno que se la están pasando muy bonito y qué bueno que nos están acompañando en esta transmisión. Dice Luis Daniel, dice, yo tengo unos cómics que se hicieron enfocados en la Segunda Guerra Mundial y por eso pensé que se podría hacer algo así en diferentes épocas. El cómic, tanto como la literatura, y es algo de lo que vamos a hablar ahorita, hablando de como inicié a la cuestión de las etimologías, que es algo que les quiero leer antes de abordar algunas cosas en referencia a la temática de, por ejemplo, los libros,
¿sí? Que son los temas que también me gusta platicar. Y se me hacen muy interesantes. Pero hablando de la etimología, es algo que a mí me fascina. ¿Por qué? Porque si no conocemos de repente las bases de ciertas palabras, muchas veces interpretamos nos interpretan mal al decir las cosas, ¿no? Entonces hay que tener un poco que de cuidado. Hay gente que, por ejemplo, el darse a entender es una cosa también padre, ¿no? O sea, porque no nada más con la cuestión de las letras quiere decir que ya eres un conocedor o un sabio. Es una cuestión de también llevar tu cultura a nivel personal. ¿Qué tipo de cultura tienes? ¿Qué tipo de cultura te ha llevado a que tu vida se desarrolle de determinada manera? ¿Sí? O sea, y eso es interesantísimo. Dice aquí Moy, dice, hola Humo, saludos desde Zihuatanejo. Nos tocó descansar y la estamos pasando muy bien. Un fuerte abrazo, muchos abrazos. Moy, ahí te está abrazando el calor de la playa, las olas marinas, el clima y Mía se la ha de estar pasando, pero súper bien, y también Cari. Pásensela bonito. Bueno, entonces les mencionaba esta cuestión de las etimologías. A mí me gusta mucho manejarlas y cuando puedo les comparto esas cosas que de repente debemos de fijarnos, ¿no? Muchos no tenemos buena ortografía, por ejemplo. Y eso también nos sirve para ir conociendo e ir adentrándonos en todas aquellas cosas que podríamos mejorar en nuestra relación de la redacción, ¿no? Y eso es padre. Fufo Rodríguez, qué bueno que andas por ahí, un gran abrazo, amigo. Dice Luis Daniel, el cómic se titula Maus, relato de un superviviente. Qué padre que tengas eso, Luis Daniel. Ya lo había oído, Maus es de un ratoncito, ¿no? Luis Daniel, y no lo he checado, pero sí me llama la atención lo que es esa novela gráfica de Maus. Bueno, vamos a pasar a esta cuestión de saber qué es precisamente la cuestión de las etimologías. Y aquí les voy a recomendar también unas cositas que tengo por aquí relacionadas a, ¿sí? Que están muy interesantes. Pero vamos a pasar a ver esto. Charlie León, qué bueno que andas por ahí. Un gran abrazo a tu familia, Charlie. Y qué bueno que nos acompañas. El maestro Charlie es un gran pintor, un gran dibujante, y vayan a ver sus cosas que tiene por ahí, y su familia también ya la está infectando con esa cosa, ¿sí? Que esa cosa que se pega, que es la cuestión artística, creativa y de echar raya, pintura, por donde quiera que se le vea. Dice Charlie, hola maestro, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Charlie. Muchas gracias. Les digo, a veces no me alcanza el tiempo a invitar a tanta gente, ¿sí? Que ojalá que nos acompañen, pero a la que puedo, ahí está, pero de todos modos, ahí está la transmisión, ¿no? Para que de repente a las 5 se lleguen a conectar. Bueno, vamos a hablar de esto que tengo aquí, que está muy interesante en relación a la etimología, que es muy interesante. Dice, acá está. Dice, importancia de la etimología, sacado de Mónica Porporato de importancias.com, ¿sale? El 6 de junio del 2022, esa es la fuente de donde estoy, voy a leer esta cuestión. Dice, la importancia de la etimología radica en el estudio y conocimiento sobre el origen y significado de las palabras incorporados a un idioma. Como una disciplina que forma parte de la lingüística, la etimología se ocupa de la investigación del significado original, estructura y evolución de cada vocablo, lenguaje de una civilización. Su aporte contribuye, entre otros aspectos, al enriquecimiento del vocabulario y mejoramiento de la ortografía. Dice así, etimología de la palabra. El vocablo proviene del latín etymology y esta a su vez del griego, compuesto por dos raíces, etimos, cuyo significado es verdadero, auténtico, y logos, expresión o palabra. ¿Cómo surgió la etimología? En la antigua Grecia, una de las definiciones imperantes de la época clásica la relacionó con la desmembración de la palabra.
con la idea de acercarse a la aclaración de la verdad o lo verdadero. Los griegos nombraban a las cosas analizando su sentido, por lo tanto, no dispusieron los nombres de las cosas al azar. Aquí hago un paréntesis, yo creo que en general todo tipo de culturas hace lo mismo que en este caso la cultura griega, ¿sí? Y eso es algo muy interesante también, porque es parte de poder decir cómo el ser humano ha ido adaptándose para explicarse ciertas cosas de su entorno, ¿sí? En este caso de las palabras, ¿no? Dice así, así surge, por ejemplo, la palabra lengua. En griego significa cognoscible, conocida, bajo el análisis de que es el órgano que permite hacer conocer lo que está en la mente. Del mismo modo, dientes son los que comen y párpados son los mantos o cobertores de la mirada. ¿Qué? O sea, aparte de que o sea, sabemos el significado, de repente sale poesía por ahí. O sea, y eso es padrísimo. O sea, no nada más se queda en, por ejemplo, el párpado está padre, ¿no? Cobertores de la mirada, ¿no? O sea, está padrísimo. Mantos. Está muy bonito. Dice, ¿qué aspectos comprende su estudio? La ciencia etimológica estudia las raíces o raíces de las palabras, como también sus elementos constitutivos. Desinencia es la alteración de la palabra en el morfema final para expresar sus funciones dentro de la oración o concordancia con otras palabras. Tema, indicando por la raíz del término. Terminación es el sufijo que se agrega después del lexema o raíz de una palabra y radical, la raíz o lexema. O sea, esto es la cuestión temática o de separación que compone la etimología, ¿no? El estudio de esta ciencia es dinámico, ya que el lenguaje se modifica en forma constante. Muchas palabras nuevas surgen, se transforman, evolucionan y el idioma se retroalimenta con los cambios. A través de los textos antiguos, los etimólogos analizan la cronología, modalidad de incorporación y mutaciones de la palabra. La valoración de la importancia de esta disciplina fue cambiando según la tendencia de cada movimiento histórico. En el siglo XX fue la época dorada en la que se emprendieron proyectos trascendentes, entre ellos la edición de obras como Oxford English Dictionary y el primer diccionario etimológico de la lengua española. Yo creo que aquí, en cuestión del siglo XX, fue muy importante con la inclusión de lo que fue el periodo de la Ilustración en Europa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se empezaron a interesar más en una cuestión de estudio y apoyar esos estudios a razón de lo que nada más tenía como un monopolio las religiones, ¿no? En específico, cada religión ha monopolizado cada cuestión. Entonces, para últimos milenios, la cuestión católica, ¿sí? Nada más ellos tenían en su mano el derecho a este tipo de estudios y en el siglo XX, como comenta, se disparó para apoyar a más estudiosos que lograron crear un amplio bagaje a razón de la lengua y el estudio de esta. Eso está padrísimo. Bueno, algunas palabras se incorporan al idioma por el uso y luego se adoptan en la forma normativa. Por ejemplo, el verbo español flipar, conocido y usado por la juventud para referirse, y estos son españoles, usado por la juventud para referirse a lo que resulta diferente de lo esperado. Fue incorporado por la RAE. En inglés, el término flip equivale a voltear algo o dar la vuelta, lo que vincula el término a los efectos que la droga provoca en la mente humana. O sea, es una sorpresa, ¿no? O sea, me flipó, estoy flipado, algo así, que son términos que utilizan los hermanos españoles, ¿no? Bueno, entonces, esta es una parte de lo que quería leerles en este aspecto. Vamos a ir a saltar a otra cuestión, por ejemplo, de lo que es la parte de definición.d, lo voy a leer de definición.d, que dice definición de la etimología, que ya la leímos,
pero me voy a saltar a la parte de la importancia de la etimología, en donde hay otras, ¿cómo se llama? Otras opiniones que enriquecen lo que ahorita les estoy diciendo. Pero antes de pasar a eso, voy a saludar a Gaby Estefanía, que nos está viendo de Oatly, de su canal Oatly, que dice: hola, bonita tarde a todos, ya estamos por aquí. Qué bueno, un saludo a tu familia, Carlos, a Lupita y a Carlitos, que de seguro nos están viendo mientras están echando un taco. Bueno, entonces aquí vamos a pasar a lo que es la importancia de la etimología. Al estudiar la etimología, es posible aumentar la comprensión sobre el significado preciso de la palabra, ampliar nuestro vocabulario y perfeccionar la ortografía, que ya lo mencionamos. Es importante tener en cuenta que las lenguas viven una inevitable evolución, lo que desemboca en que las palabras sufran modificaciones y se adapten a cada momento histórico en el que son utilizadas. Quiero hacer un paréntesis aquí muy importante, que después voy a abordar, ahorita lo voy a abordar. La palabra, el alfabeto y la forma de estandarizar una forma de comunicación fue muy importante para el ser humano, porque así nos estamos comprendiendo todos. Inclusive en el estudio de las diferentes lenguas, hay estudiosos, hay personas que se ponen a aprender muchos lenguajes. Esto es muy interesante, ¿sí? Porque así la gente, al tener un estándar de comunicación, pues ha avanzado, y por eso tenemos la civilización que ahorita tenemos, y en anteriores momentos lo hicieron, unos a base de la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, el emperador Qin de China, ¿sí? Obligó a base de muchas campañas de guerra el unificar a China. ¿Con qué? Con una sola moneda, con un solo lenguaje. ¿Por qué? Porque estaba dispersado, pero lo hizo a la fuerza, ¿sí? O sea, utilizando las armas para obligar a esta situación, ¿no? A ver, antes de seguir, vamos a ver lo que dice Dani. Dice Daniel Salinas, dice: en ocasiones la forma en que interpretamos ciertas palabras dan origen a la forma de comunicación en diferentes partes. Tan solo la forma de expresión entre estados en nuestro país. Totalmente de acuerdo, Dani. Totalmente de acuerdo, porque a veces no entendemos lo que dicen en Yucatán o en Sonora. O en ¿cómo se llama? En Baja California, lo que es Tijuana, inclusive a un ladito en otro estado, para saber los modismos que utiliza la gente. Está cañón. Pero, y es interesante, eso es lo que nos acerca, ¿no? Eso es lo que nos acerca, y que no debería de ser un motivo de separación o conflicto, sino al contrario, de acercamiento. Ok, seguimos. Dice así: lo que desemboca en la palabra sufra modificaciones y se adapte a cada momento histórico en el que son utilizadas. Cabe señalar que estos cambios no siempre son positivos o constructivos. El significado que tenía una palabra hace un siglo puede ser muy diferente del que posee actualmente. Y lo mismo puede ocurrir en el futuro, hasta que el término, por determinadas razones, deje de ser considerado vigente o necesario para la comunicación. Los estudios etimológicos señalan que el castellano es una lengua romance, una serie de idiomas indoeuropeos que derivan del latín vulgar, y que sus impulsores fueron los romanos alrededor del año 200 antes de Cristo. Las palabras del castellano, de todas maneras, tienen diversas fuentes. Contamos con términos que provienen del árabe, por ejemplo, ojalá; catalán, paella; griego, atletismo; francés, pantalón; inglés, líder, y entre otras tantas lenguas. Se trata de términos que fueron adaptados por el idioma castellano hasta hacerlos propios. ¿Sale? Dice: historia de las palabras. A ver, ya no hay más comentarios, ya no se nos acercan por aquí. Bueno, los saludamos de todos modos y van llegando. La historia de las palabras. La etimología de las palabras esconden historias y secretos que ayudan a estrechar los lazos que existen o deberían existir entre las personas y la lengua.
Muchas veces en sus árboles genealógicos existen sorpresas muy reveladoras, al menos para personas que nunca se hayan acercado a un idioma. A este nivel tan íntimo, por ejemplo, descubrir que numerosos términos del inglés provienen del latín. Resulta curioso al principio, sobre todo considerando las diferencias de ortografías, fonéticas y entonaciones que a simple vista separan a esta lengua del español o el italiano. El término inglés accurate, por ejemplo, significa preciso, trabajado con mucho cuidado, bien acabado, exacto, riguroso, a simple vista, tomando las palabras castellanas dadas para definirlo. Parece que no tuviera ninguna relación con nuestro idioma, el cual sabemos que está íntimamente relacionado con el latín. Sin embargo, en su etimología encontramos el término latino accuratus, el cual dista muy poco del primero y tiene un significado prácticamente igual. O sea, se pronuncia diferente, pero prácticamente tiene el mismo significado. Una pregunta muy interesante aquí que hace este canal, esta página, dice, ¿por qué estudiar la etimología? Con respecto a los beneficios que el estudio de la etimología puede brindar a una persona, independientemente del mero placer de estar adquiriendo un conocimiento profundo de una lengua, sea la propia o la extranjera, existe un impacto imborrable e incomparable al conocer el pasado. El origen de un término, las historias que han vivido y las numerosas tierras que ha visitado hasta llegar a nuestro vocabulario en la actualidad. Esto repercute en nuestra responsabilidad como usuario de las palabras. Fíjate qué bonito lo que acabo de leer, ¿no? A mí se me hizo muy bonito. Esto repercute en nuestra responsabilidad como usuarios de las palabras, ¿sí? O sea, las palabras están, el hecho de comunicación está, ¿sí? Es una responsabilidad muy grande la cuestión del uso de la palabra para poder comunicarnos. Eso está muy padre, eso me gustó mucho. Una vez adquirida esta información, ya no podemos tratar al lenguaje como una combinación aleatoria de letras y sonidos, sino que debemos respetarlo como un legado invaluable que la humanidad ha esculpido durante siglos. Y pongo entre paréntesis, que en nuestra época o en algún momento de nuestra época, precisamente porque todos tenemos derecho ¿cómo se llama? A usar las palabras como queramos, como se nos hinche la gana, pero a la hora de que otro nos entienda es cuando ya la cosa cambia, ¿no? Y que hay algunas personas que despedazan de una forma impresionante el uso de la palabra. Pero bueno, esa es como una observación que a lo mejor no están de acuerdo, o sí, pero que también está en el derecho que tiene la humanidad para hacer lo que se le eche la gana también, ¿no? Y muchas veces eso ha separado culturas y ciertas culturas, y desde la familia se han organizado para formar otro tipo de culturas. Ahorita les voy a comentar algo, a ver si no se me olvida. Pero dice aquí, de alguna forma, así como revisar el árbol genealógico de las personas resulta fascinante para muchos, existe una sensación similar al buscar el trasfondo de las palabras. Una sed de desvelar sus pasados y de entender por qué tiene esa morfología, esos sonidos, para entender finalmente que no les han sido asignados caprichosamente. ¿Sale? Y esta es una opinión de lo que es la página definiciones.de, ¿sale? Que está muy interesante, o sea, me hizo muy interesante leérselas para que tuviéramos esa información y poder abordar lo que queramos. Bueno, entonces, aquí yo anoté una cosa para que no se me olvidara, en relación a lo que les estoy comentando, ¿no? Puse así, le escribí esto, sobre la lectura y la etimología en sí. Y que no solo se leen letras, ¿sí?
O sea, no es solo leer letras también. O sea, podemos tener la información que nos han enseñado para poder leer letras, poder leer esos símbolos, ¿no? Se lee, yo les escribí, se lee todo lo que comunicamos, como sea, ¿sí? ¿Con qué propósito? Acercarnos, advertirnos, alejarnos. También la naturaleza se lee. Hay mucha gente que, por ejemplo, no tiene esa parte de saber leer símbolos como las letras, pero sabe absolutamente leer, por ejemplo, las personas del campo, ¿sí? Leen lo que la naturaleza les quiere decir, ¿sí? Hace mucho tiempo se observa y por eso, por ejemplo, nacieron algunos estudios, ¿cómo se dice?, primarios, por así decirlo, de leer al espacio, lo que les decía a ciertos pueblos, cómo se movía el universo, ¿sí? Y eso es muy importante. Leemos también imágenes, ¿sí? Lo que las imágenes nos quieren decir. Eso también es muy importante. Cuando vemos una pintura, un cuadro, una historieta, una novela gráfica, cada uno de los cuadritos tiene un montón de lecturas. Lo que hacían, por ejemplo, los pueblos originarios, tener dibujos para interpretarlos a nivel vocal, ¿sí? A nivel de voz y darles un significado en ese aspecto, ¿sí? Pero leemos absolutamente de todo en todos lados. Leemos las personas que, por ejemplo, tienen los signos para las manos, para la boca, para las expresiones en la psicología, ¿sí? Entonces, en absoluto y en total, esto sale un poco de la cuestión de la etimología, pero no quiere decir que nada más leamos palabras, ¿sí? O símbolos que representen algo, ¿sí? Leemos absolutamente, yo me imagino que todo, ¿ok? Bueno, esto se los estaba comentando por esa cuestión de que como primer punto que quería yo hablarles en este caso era sobre la etimología, para pasar a un siguiente evento que tiene que ver con libros, ¿sale? O sea, es parte de lo que me gusta y parte de lo que cito cuando quiero hablarles a ustedes de algún tema. ¿Qué dice Roger Almazán? Qué bueno que andas por ahí. Roger dice, hoy seguimos adaptando palabras del inglés y otros idiomas. Ejemplo, tuitear, caratazo, googlear. Y sí, y va entrando, ¿sí? Y ya son cosas, esto que dice Roger es muy importante y muy increíble para mí, ¿no? Muy sorpresivo, porque de repente algo que se dice así de forma común, o que entra una nueva empresa o cuestiones así, ya se hacen de uso común. Ahorita tenemos, por ejemplo, la lectura de los emojis, ¿no? Que leen prácticamente estados de sentimiento de las personas, estados de emotividad. Entonces, leemos absolutamente todo, y todo va basado también en esos padres estudios que se hacen para explicarnos de dónde viene todo eso. Y más importante, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando estamos escribiendo un WhatsApp? Que de repente el corrector de estilo nos cambia una palabra, y si no nos fijamos, entonces la otra persona va a recibir un mensaje, o sea, de aguas, ¿no? Entonces, ahí es donde nos detenemos y decimos, a ver, pero volvemos a preguntar, oye, ¿qué quisiste decir? ¿No? No te entendí. ¿Qué onda con esto? ¿No? Entonces, eso se hace también muy interesante, ¿sale? Entonces, esto es refiriéndonos la parte de la cuestión de la etimología. Marco Tarditi, ¿cómo estás? Un gran abrazo, Marco. Pues ya estamos aquí. Dice Marco Tarditi, lo está viendo, dice, buenas tardes. Bueno, entonces ese es el punto con lo que les quiero comentar, con los que les quería comentar en el principio de esta sesión de Cuadro a Cuadro número 160. Ahora vamos a pasar precisamente
relacionado con el tema, ¿sí? Por ejemplo, les mencionaba que acabo de terminar de leer Cien años de soledad, el cual se me hizo una cosa impresionante. Me encantó. Sí, a mí me gustó. Quizá haya gente que no le guste, pero a mí me súper encantó Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Y ahí salen un montón de palabras impresionantes que uno desconoce a nivel de la lengua española. Entonces uno ¿cómo se llama? Te reta a que quieras saber qué decía ese chisme, ¿no? O sea, y vas y lo buscas, a ver qué quiere decir esto, y encuentras algo que al aclararse la palabra esa que estabas investigando, el texto completo que estás leyendo se te hace más claro. Esa es una de las cosas por las que hay que entender el significado de las palabras. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué cosa es esto? Entonces ya nos vamos a buscarlo y entendemos lo que estamos leyendo. Y eso es muy interesante, ¿no? Ahora me estoy abocando a leer, entre muchas cosas que estoy leyendo, quise empezar a leer al maestro Haruki Murakami. ¿Sí? Haruki Murakami. Y quiero leerles quién es este maestro. ¿Sí? A lo mejor alguien lo conoce, tiene varios libros, pero como él escribe, está muy bonito. O sea, es muy amable, es japonés. Les voy a leer quién es el maestro Haruki Murakami, para que lo conozcan. Y que les voy a presentar qué libro estoy empezando a leer de él. No estoy empezando por un libro que haya escrito, por ejemplo, su primer libro creo que fue en 1973, y él tiene varios premios. No ha ganado el Nobel, aunque ha estado nominado para ganarlo, y se me hace algo muy interesante, ¿no? Aquí está el maestro Murakami. Miren, aquí se los voy a presentar. Ahí está, ¿sí? Para que lo conozcan, Haruki Murakami, ¿ok? Japonés, ¿va? Luis Fer, ¿cómo estás? Un gran saludo, Luis Fer, qué bueno que andas por ahí. Bueno, entonces vamos a hablar de este maestro y les voy a leer un libro que empecé a leer que se me hizo muy interesante. Haruki Murakami, Kioto, 12 de enero de 1949, es un escritor y traductor japonés, autor de novelas, relatos y ensayos. Sus libros han generado críticas positivas y obtenido numerosos premios, incluidos el Franz Kafka del 2006, el Mundial de Fantasía del 2006, el Jerusalén del 2009, el Hans Christian Andersen de Literatura del 2016 y el Príncipe de Asturias de las Letras en el 2023. Es el último premio que acaba de ganar este maestro. Traducida a 50 idiomas y a veces criticada por el establishment literario japonés como no japonesa. Su obra está influida por el surrealismo y se centra en temas como la soledad y la alienación. Alineación. Es considerada una figura importante en la literatura postmoderna. The Guardian ha situado a Murakami entre los mayores novelistas de la actualidad. Ha sido considerado candidato al Premio Nobel de Literatura en repetidas ocasiones, sin que hasta el momento haya obtenido el galardón. No quiero leer la biografía porque es bastante amplia. Mejor leamos lo que el maestro, al convertirse en uno de sus libros, nos ha dejado para la posteridad. ¿Sale? Y ese libro que estoy empezando a leer y que les recomiendo mucho es este que está aquí. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? De Haruki Murakami. Entonces, casi en todas sus portadas de los diseñadores le ponen gatos. Quién sabe por qué, es cosa de irlo conociendo al maestro. Entonces, es el primer libro que voy a leer del maestro Murakami. Y quiero leerles lo que es el principio para que se den cuenta de hacia dónde va su tirada de este maestro. Lo elegí de leerlo, de iniciar a leerlo, para saber en principio de cuentas por qué escribe él, antes de leer alguna de sus novelas, ¿sí? Esto es, yo creo, más bibliográfico para él, y me atrapó inmediatamente, así, de inmediato, y me resultó muy parco, pero ahí les va. De Haruki Murakami, ¿de qué hablo cuando hablo de escribir?
y dice así. Así como cuando alguien se va a echar una rola. Ahí les va. El capítulo 1 dice, de vocación novelista, ¿son los escritores generosos? Así es una pregunta que él se hace. Si dijera que me dispongo a hablar sobre novelas, podría dar la impresión, ya desde el principio, de que abordo un tema demasiado amplio. Por lo que será mejor que empiece por los escritores. Se trata de algo mucho más concreto, fácil de entender a la primera y creo, por tanto, que el tema de fondo fluiría con relativa naturalidad. Desde una perspectiva puramente personal y con una total franqueza, me parece que la mayoría de los escritores, no todos obviamente, no destacan por ser personas con un punto de vista imparcial sobre las cosas y por tener un carácter apacible. Quizás no convenga decirlo en voz alta, pero pocos poseen algo realmente digno de admiración. Y de hecho, muchos tienen hábitos o comportamientos ciertamente extraños. Esta es la opinión del maestro, ¿eh? La mayoría de los escritores, calculo que alrededor del 92%, y me incluyo a mí mismo, pensamos, lo que yo hago o escribo es lo correcto. Salvo unas pocas excepciones, los demás se equivocan, ya sea en mayor o menor medida. Vivimos condicionados por ese pensamiento por mucho que no nos atrevamos a decirlo en voz alta. Aunque nos expresemos con cierta modestia, dudo que a mucha gente le gustará tener como amigo o vecino a alguien así. De vez en cuando llega a mis oídos historias de amistad entre escritores, entonces no puedo evitar pensar que solo se trata de cuentos chinos. Tal vez ocurra durante un tiempo, pero no creo que una amistad verdadera entre personas así pueda durar mucho tiempo. En esencia, los escritores somos seres egoístas, generalmente orgullosos y competitivos. Una fuerte rivalidad nos espolea día y noche. Si se reúne un grupo de escritores, seguro que se dan más casos de antipatía que de lo contrario. He vivido varias experiencias en ese sentido. Hay un ejemplo muy conocido. En el año 1922 coincidieron en París en una cena Marcel Proust y James Joyce. A pesar de estar sentados muy cerca uno del otro, no se dirigieron la palabra durante toda la velada. A su alrededor, los demás los observaban conteniendo la respiración, sin dejar de preguntarse de qué podrían hablar aquellos dos gigantes de las letras del siglo XX. La velada tocó a su fin sin que ninguno de los dos se dignase dirigir la palabra al otro. Imagino que fue el orgullo lo que frustró una simple charla, y eso es algo muy frecuente. Sí, por el contrario, hablo de la exclusividad en el campo profesional, dicho más claro, sobre la conciencia del territorio que ocupa cada uno. Creo que no hay nadie más generoso y con un corazón más grande que los escritores de ficción. Siempre me ha parecido que es una de las pocas virtudes que tenemos en común. Trataré de concretar para que se entienda bien lo que quiero decir. Pongamos por caso que un escritor al que se le da bien cantar se aventura en el mundo de la música. Quizás no tenga talento para la canción, pero sí para la pintura, y a partir de cierto momento empiece a exponer su obra. Sin duda se enfrentará a todo tipo de críticas, reticencias y burlas. El comentario más frecuente será: es un dilatante, debería dedicarse a lo suyo. También, un pobre amateur sin talento ni técnica. Los pintores o cantantes profesionales se limitarán a tratarle con frialdad, incluso le pondrán alguna que otra zancadilla en cuanto surja la ocasión. Dudo mucho que tenga una buena acogida, en todo caso sería por un tiempo y en un espacio limitado. Durante los 30 años que llevo escribiendo novelas, también me he dedicado con mucho ahínco a traducir novelas angloamericanas. Al principio, tal vez siga siendo así. Me expondría a críticas muy severas. La amateur. También es una auténtica contrariedad que un escritor se dedique a traducir. Cuando publiqué Underground,
Me llovió todo tipo de críticas despiadadas por parte de los escritores que se dedican a la no ficción. Desconoce los fundamentos básicos de la no ficción, decían algunos. Ha escrito un dramón propio de un sentimental de 3 al 4. También un simple pasatiempo. Mi idea era escribir una obra de no ficción sin seguir el dictado de determinados fundamentos o reglas, sino como yo entendía que debía ser. El resultado fue que pisé la cola de los tigres que vigilaban el territorio sagrado de la no ficción. Al principio estaba muy desconcertado. No sospechaba la existencia de este ambiente y tampoco había caído en la cuenta de que había determinadas reglas para la no ficción y que tuviera que respetarse con tanto celo. Cuando uno se aventura fuera del territorio de su especialidad, quienes se dedican profesionalmente a ello no ponen buena cara. De hecho, intentan cerrar todas las puertas y accesos como los leucocitos en la sangre cuando se afanan por eliminar cuerpos extraños. Si a pesar de todo, uno insiste, poco a poco empezarán a perder terreno hasta permitirle tácitamente ocupar determinado lugar. A pesar de todo, las críticas de bienvenida serán implacables. Cuanto más estrecho y específico sea el campo en que uno se aventura, el orgullo y el sentimiento de exclusividad serán mayores. Lo mismo que las reticencias a las que deberá enfrentarse el recién llegado. ¿Sale? Aquí me voy a tomar una pausa para preguntarles qué les está pareciendo esta lectura. Y aparte, que conozcan otra vez lo que estamos hablando del maestro Haruki Murakami. ¿Sale? Y leer los comentarios que andan por ahí. A ver, vamos a ver quién anda conectado. Luis Fer, ya lo saludamos. Penica, ¿cómo estás? Un gran abrazo, Jenny. Qué bueno que andas por ahí con nosotros. Alejandro Rosendo, qué bueno que nos estás viendo, Alejandro. Dice Alejandro Rosendo, dice, hola, buenas tardes, llegando. ¿Qué me perdí? Saludos, abrazos para todos y todas las que acompañan a Humberto Morales. Muchas gracias, Alex. Pues ahorita estamos leyendo esta parte, ¿no? Ahí le regresas cuando terminemos. Y bueno, seguimos. En el caso contrario, cuando es un cantante, un pintor o incluso un traductor o un autor de no ficción, quienes se la juegan en el territorio de la novela, ¿acaso el gremio de escritores torcerá el gesto ante la intromisión? En mi opinión, no. No son pocos los casos en los que las novelas escritas por este tipo de personas han recibido una buena acogida. Nunca he oído que un escritor se enfadara por el hecho de que un amateur haya escrito una novela, y encima sin su venia. Que yo sepa, no suele suceder que un escritor critique a alguien que haga eso, que se burle de él o se dedique a ponerle la zancadilla, más bien al contrario. Me parece que los escritores profesionales, esos recién llegados, no despiertan una curiosidad sincera, ganan de charlar con ellos sobre la literatura, incluso de darles ánimos, movidos por esa especie de extrañeza que provoca a alguien llegado de fuera de nuestra especialidad. Habrá quien hable mal de las obras en cuestión a espaldas del autor, pero eso es algo habitual entre los escritores y no tiene que ver con el intrusismo suscitado por un extraño. Los escritores tenemos muchos defectos, pero al parecer somos generosos y tolerantes con quienes vienen de fuera. Yo aquí hago un paréntesis de lo que escribió el maestro en relación a que se da en todas partes, en todo tipo de profesiones, se tiene todo este tipo de las personas que se sienten ya encumbradas, con algún tipo de experiencia, con algún tipo de algo que ahí se creyeron y que de repente al entrar alguien nuevo, aguas, porque no toques a las vacas sagradas, ¿no? Entonces, se da en todo tipo de cosas, en todo tipo de trabajo, de todo tipo, ¿sale? Ahí le está hablando específicamente de los escritores, que se me hace algo muy padre porque es su apreciación. Dice así, si se trata de escribir una novela, en cambio, se puede lograr... me pregunto por qué
Y creo que la respuesta es clara. Una novela pasatiempo, aunque esté calificado, resulta un poco hosco. Puede escribirla cualquiera que se lo proponga. Para ser pianista o bailarín, por el contrario, se necesita pasar un duro proceso de formación desde niño. Para ser pintor, otro tanto una técnica base, conocimientos, comprar material para pintar. Si uno quiere convertirse en alpinista, necesita coraje, técnica, moldear con el tiempo un físico determinado. Si se trata de escribir una novela, en cambio, se puede lograr sin entrenamiento específico. Basta con saber redactar correctamente y en el caso de los japoneses opino que la mayoría son perfectamente capaces. Un bolígrafo, un cuaderno y cierta imaginación para inventar una historia. Con eso se puede crear, bien o mal, una novela. No hace falta estudiar en ninguna universidad concreta, ni se precisan unos conocimientos específicos para ello. Una persona con un poco de talento escribirá una buena obra al primer intento. Me da cierto reparo hablar de mi caso concreto, pero yo nunca hice ningún tipo de trabajo previo para escribir una novela. Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Departamento de Artes Escénicas, pero la circunstancia de la época apenas hinqué los codos y básicamente me dediqué a vagabundear por ahí con mi pelo largo, la barba sin afeitar y un aspecto general más bien desaliñado. No tenía especial interés en ser escritor, no escribía nada a modo de entretenimiento y sin embargo un buen día me dio por escribir mi primera novela, o algo parecido, a la que titulé Escucha la canción del viento. Con ella gané un premio para autores noveles concedido por una revista literaria. Después, sin saberlo, muy bien cómo, me convertí en escritor profesional. Muchas veces me pregunté si de verdad aquello era tan sencillo, porque lo cierto es que todo me resultaba demasiado fácil. Si lo cuento así, tal vez haya quien se moleste por considerar que me tomo la literatura demasiado a la ligera. Pero solo hablo de hechos, no de literatura. La novela como género es una forma de expresión muy amplia, en función de cada cual y de su modo de pensar. Esa amplitud intrínseca se puede convertir en una de las razones fundamentales de donde nace su potencia, su vigor y al mismo tiempo su simplicidad. Desde mi punto de vista, el hecho de que cualquiera puede escribir una novela no constituye una infamia para el género, sino más bien una alabanza. En fin, aquí le voy a parar, ¿sí? Del primer capítulo de Haruki Murakami, ¿sí? ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Es el primero que voy a leer del maestro que me está atrayendo mucho y me resulta muy interesante. Y ya después metiendo a leer, ahora sí, su novelística, lo que ha escrito él. Empezando por el primero que ya lo conseguí, ¿sí? Porque aquí lo citó. Y pues voy a empezar a leerlo después de que termine ¿no? Y al mismo tiempo quiero compartirles ¿sí? Otro libro que se me hace muy interesante, que yo ya lo tenía entre ceja y oreja para recomendarlo. Y ahorita se los voy a presentar. Vamos a ver qué dicen ustedes, qué les está pareciendo esto. Dice Hipatia Nava, Lau, qué bueno que andas por ahí. Es una lectura muy interesante y sobre el significado de las palabras, el libro es un ejemplo. Hemos podido confiar en el traductor o traductores, ya que estos entendieron el significado de las palabras del maestro y tienen las palabras en español, en este caso con significado acertado. He ahí la importancia de la etimología, como el maestro mismo refiere. Sí, lo que acaba de decir Hipatia es impresionante, porque, por ejemplo, hace rato Murakami, él dice que era traductor de ciertas cosas, entonces que el gremio del literario pues, le hacía fuchi, ¿no? Porque a lo mejor estaba influenciado por ciertas cosas a la hora de escribir cosas ya de su autoría, ¿no? Pero lo que acaba de decir Hipatia es muy importante porque la forma en que se hace una traducción para entenderlo es básico, ¿sí? Porque si no nos puede decir muchas cosas amplias
que de repente chocan con lo que realmente se quiso decir en el idioma original, ¿no? Y eso está interesante. Y muchos lo vemos cuando vemos las películas o todo eso, que nos brinca alguna traducción cuando la llegamos a captar, ¿no? Bueno, ahorita lo que acaba de decir Hipatia, que dice aquí, y sobre el significado de las palabras, el libro es un ejemplo. Precisamente les quiero presentar esto que anda por aquí. Y no me voy antes de pasar a esta cuestión, le mando un saludo a Pati Correa, que ya se nos acaba de incluir. Muchos abrazos, Pati, qué bueno que nos estás acompañando. Muchos saludos a tu familia, a Leo, que ojalá que nos estén viendo de repente. Aquí les voy a presentar este libro que está muy bonito. El infinito en un junco, de Irene Vallejo. ¿Sale? ¿De qué habla este libro? De la historia de los libros. De la historia del libro precisamente, con varias cosas que nos señala la autora acerca de esta cuestión, y que les voy a leer un poquito, ¿no? Les voy a leer lo que es la parte de atrás para que la conozcan y de qué trata, ¿no? Dice, en esta obra exquisita sobre los orígenes del libro, Irene Vallejo recorre la historia del asombroso artefacto que nació hace 5 milenios, cuando los egipcios descubrieron el potencial de un junco al que llamaron papiro. Con gran sensibilidad y soltura narrativa, la autora se remonta a los campos de batalla de Alejandro, los palacios de Cleopatra, las primeras librerías y los talleres de copia de manuscrita, pero también visita las hogueras donde ardieron códices prohibidos, la biblioteca de Sarajevo y el laberinto subterráneo de Oxford en el año 2000. Los tiempos se funden en la aventura colectiva de quienes solo han concebido la vida en una compañía de palabra escrita. Y este ensayo acaba prolongando el diálogo infinito del que tan magistralmente nos habla, ¿no? Prácticamente es su visión de la autora, un ensayo sobre la historia de los libros, ¿sí? Por supuesto, o sea, le mando un saludo a Dani de la librería Gandhi, que está en el centro, que platicando con él me decía, el abordar la lectura de esto y lo que escribió la autora es muy europeo, ¿sí? O sea, basándose mucho en el europeo. En general, o sea, el ser humano tenía sus modos, sus propios formas de comunicación en China, Japón, en todos lados, aquí mismo en lo que fue la zona de la Náhuac, con los Amoxtlis, ¿sí? O sea, cada cultura ha tenido su forma de salvaguardar la memoria cultural de cada una de los seres que han estado en el planeta, ¿no? Y de lo poco, imagínense lo tanto que nos hemos perdido por no haber conservado tantas memorias, ¿no? En fin, dice, la invención de los libros en el mundo antiguo, de editorial Ciruela y colección de bolsillo. ¿Sale? El infinito en un junco. Les voy a leer un pedacito para ya irnos rápido. Se nos acaba el tiempo. Es padrísimo cada que los tengo aquí conviviendo con esta charla. Dice, a mi madre, lo dedica a mi madre, mano firme de algodón. Qué bonita dedicatoria. Bueno, cuenta con algunas citas. Aquí tiene algunas citas atrás. Por ejemplo, de Laura Freixa, que dice, la historia de los libros, el alfabeto, las bibliotecas, contada con erudición y amenidad, sentido del humor y elegancia, haciendo paralelismo con el presente. De Héctor Abad Faciolince, un relato poético y preciso de cuando los libros eran jóvenes y todo sucedía por primera vez. Y de Jorge Volpi, el infinito en un junco nos permite volver a tener esperanza en nosotros mismos y en nuestra imaginación. La gran empresa del libro es una de nuestras grandes conquistas como especie. Qué bonitas citas atrás de la parte donde explica de qué trata el libro para enamorarte, ¿no? Tiene unas citas también en la primera página, después de la dedicatoria, que dice,
por Mia Couto, Trilogía de Mozambique, dice, parecen dibujos, pero dentro de las letras están las voces. Cada página es una caja infinita de voces. ¡Ay, ay, ay! Otra cita de Siri Uzbek, de Vivir, Pensar, Mirar. Los signos inertes de un alfabeto se vuelven significados llenos de vida en la mente. Leer y escribir alteran nuestra organización cerebral. ¡Guau! Otra. Dice de Marilyn Robinson, cuando era niña me gustaba leer, y esta es su cita. Me gusta imaginar lo pasmado que se quedaría el buen Homero, quien quiera que fuese, al ver sus epopeyas en las estanterías de un ser tan inimaginable para él como yo, en medio de un continente del que no se tenía noticia. Esa es otra, es fuerte. O sea, cada una de las citas que les estoy leyendo es fuerte. O sea, significa la palabra de lo que es la humanidad en sí, ¿sí? Y de cómo nos hemos aferrado, ¿sí?, a seguirnos comunicando, a pesar de tanta política, tanta religión, que se pelea una a otra por no entenderse, ¿sí? O sea, de la separación y las divisiones. A pesar de eso, el libro, que en este caso, y el pensamiento escrito, dibujado, pintado, o como sea, actuado a nivel cultural, a nivel arte, tiende a agarrarse fuerte y desprenderse adelante en el tiempo. Eso es padrísimo. Como dice aquí, dice, imagínense a Homero viendo su libro ahí en una estantería y vendiéndose chido, ¿no? Otra. Dice así, de Antonio Basanta, leer contra la nada. Leer es siempre un traslado, un viaje, un irse para encontrarse. Leer, aun siendo un acto comúnmente sedentario, nos vuelve a nuestra condición de nómadas. ¡Qué buena onda! Nos hace viajar, o sea, sentarse cuando nos sentamos, en donde estemos, en el camión, en donde sea, estamos en nuestro propio viaje. ¡Qué padre! Y última cita de Emilio Lledó, los libros y la libertad. El libro es sobre todo un recipiente donde reposa el tiempo, una prodigiosa trampa con la que la inteligencia y la sensibilidad humana vencieron esa condición efímera, fluyente, que llevaba la experiencia de vivir hacia la nada del olvido. ¡Qué maravilla! No. Yo estoy encantado con cada una de las citas que acabo de leer en esta ocasión. Ahora fíjense, les voy a leer un poquito nada más para no irme extendiendo en la cuestión del prólogo. Nada más un pedacito, ¿sí? Para que ustedes tengan la curiosidad de conseguir esta cosa que es El infinito en un junco, este maravilloso libro de Irene Vallejo. Se puede conseguir tanto así, ¿sí?, de forma física como en digital. También está en las plataformas. Ustedes lo pueden conseguir. Nadie me está pagando por estar anunciando esto. Simplemente es mi gusto por estar compartiéndolo con ustedes. Y ahí les va el prólogo. Ahí les va. Dice, misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza desde sus tierras o desde las puertas de sus cabañas. La experiencia les ha enseñado que solo viaja la gente peligrosa, soldados, mercenarios y traficantes de esclavos. Arrugan la frente y gruñen hasta que los ven hundirse otra vez en el horizonte. No les gustan los forasteros armados. Los jinetes cabalgan sin fijarse en los aldeanos. Durante meses han escalado montañas, han franqueado desfiladeros, han cruzado valles, han vedeado ríos, han navegado de isla en isla.
Sus músculos y su resistencia se han endurecido desde que les encargaron esta extraña misión. Para cumplir su tarea deben aventurarse por los violentos territorios de un mundo en guerra casi constante. Son cazadores en busca de presas, de un tipo muy especial. Presas silenciosas, astutas, que no dejan rastro ni huella. Si estos inquietantes emisarios se sentasen en la taberna de algún puerto a beber vino, comer pulpo asado, hablar y emborracharse con desconocidos, nunca lo hacen por prudencia. Podrían contar grandes historias de viajes, se han adentrado en tierras azotadas por las pestes, han atravesado comarcas asoladas por los incendios, han contemplado las cenizas calientes de la destrucción y la brutalidad de rebeldes y mercenarios en pie de guerra. Como todavía no existen mapas de regiones extensas, se han perdido y han caminado sin rumbo durante días enteros bajo la furia del sol o las tormentas. Han tenido que beber agua repugnante que les han causado diarreas monstruosas. Siempre que llueve, los carros y las mulas se atascan en los charcos. Entre gritos y juramentos, han tirado de ellos hasta caer de rodillas y besar el barro. Cuando la noche les sorprende, lejos del cobijo alguno, solo su capa les protege de los escorpiones. Han conocido el tormento enloquecedor de los piojos y el miedo constante de los bandoleros que infestan los caminos. Muchas veces, cabalgando por la inmensa soledad, se les hiela la sangre al imaginar un grupo de bandidos esperándolos, conteniendo el aliento, escondidos en algún recodo del camino para caer sobre ellos, asesinarlos a sangre fría, robarles la bolsa y abandonar sus cadáveres calientes entre los arbustos. Es lógico que tengan miedo. El rey de Egipto les ha confiado grandes sumas de dinero antes de enviarlos a cumplir sus órdenes a la orilla del mar. En aquellos tiempos, solo una década después de la muerte de Alejandro, Alejandro Magno, viajar llevando una gran fortuna era muy arriesgado, casi suicida. Y aunque los puñales de los ladrones, las enfermedades contagiosas y los naufragios amenazantes amenazan con hacer fracasar una misión tan cara, el faraón insiste en enviar a sus agentes desde el país del Nilo, cruzando fronteras y grandes distancias en todas las direcciones. Desea apasionadamente, con impaciencia y dolorosa sed de posesión, esas presas que sus cazadores secretos rastrean para él, haciendo frente a peligros ignotos. Los campesinos que se sientan a fisgonear a la puerta de sus cabañas, los mercenarios y los bandidos habrían abierto unos ojos asombrados y una boca incrédula si hubieran sabido que perseguían los jinetes extranjeros. Libros. Buscaban libros. Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia. El señor de las dos tierras, uno de los hombres más poderosos del momento, daría la vida, la de otros, claro, siempre es así con los reyes, por conseguir todos los libros del mundo para su gran biblioteca de Alejandría. Perseguía el sueño de una biblioteca absoluta y perfecta, la colección donde reuniría todas las obras de todos los autores desde el principio de los tiempos. Y aquí termino esta lectura del infinito en un junco. Si quieren saber lo que sigue, vayan y consigan el libro. Bueno, pues ya para terminar, no quiero dejar pasar, aparte de que estamos en esta cuestión de la lectura, citar la hermosa presentación que se hizo la otra vez en el evento que nos invitó Miguel Almazán, Miguel Zulum, de Colectivo Delfos, para presentar precisamente un libro que recopiló con varios autores y en el cual participamos también ilustradores,
Una de ellas es Grace Solórzano, que ya anda por ahí, dice, saludos, mil disculpas, no me acordé, me lleva, bueno, más vale tarde que nunca. Está bien Grace, está bien que ya estás con nosotros, compañera. Bueno, entonces les decía, en esa presentación que estuvo magnífica, pueden ir a ver en mi muro, las fotografías, algunos videos que tomé, que estuvo padrísimo. Tocó Miguel la guitarra clásica con baile de Esmeralda. Y estuvo hermosísimo con la presentación de mis compañeras, compañeros, autores, que ahorita les voy a citar, no les voy a presentar el fanzine, que ustedes pueden, hay que preguntarle a Miguel si ya se puede descargar de forma gratuita, donde se abordan lo que son la visión mexicana de fantasía, ciencia ficción, horror y terror. Colectivo Delfos presenta el fanzine número 1. Aquí está la portada, la cual participé para realizarla, en uno de los cuentos. Este cuento, si se meten a colectivodelfos.com, ojalá que ya esté arriba, porque nos estaba diciendo Miguel que le habían hackeado la página, pero ojalá que ya esté. Pero pueden ir a visitar lo que es la página de Facebook, en donde está esto. También participa, ahorita que entró Grace Solórzano, también ella participa con una ilustración aquí adentro. Y nada más les voy a citar lo que contiene este fanzine, que está padrísimo, y es un recopilatorio de muchas gentes talentosas. ¿Qué dice aquí Dani Salinas? A ver, antes de empezar a leer esto, dice, dicen que lo único que se puede robar y no recibir consecuencias legales son los libros. ¿Será cierto? Para comenzar a preparar mis pasamontañas. No manches, Dani, ¿qué estás diciendo? Mejor métete a la biblioteca o ¿cómo se llama? O baja libros de forma legal, Chihuahua. Ni digas eso. Dice Dani Salinas, dice, chulada maestro, chulada de portada. Gracias Dani, pero no te vayas a poner pasamontañas para hacer esas cosas. No hagas eso. Mejor ahorra y de a poquito a poquito. Hay muchos lugares en el internet donde se pueden descargar libros gratuitos. O sea, no le hagan caso a Dani. Bueno, vamos a ver. Ahí mismo estuvimos en la mesa varias personas que me encantó conocer, que les mando muchos saludos, y ahorita voy a decirles quiénes participan en este fanzine. Dice, hay un audiocuento, dice, que es 1 metro de sangre, que está basado, participé con la ilustración de este cuento de Miguel Almanza, ¿sí? Miguel Almanza, ¿sí? Miguel Zulum, le mando un gran abrazo, y dentro ahorita les voy a presentar parte del libro para que vean lo bonito e interesante que está la estructura, el diseño que se aventaron para esto. Está padrísimo. Bueno, Día de Fiesta por Gabriela Ladrón de Guevara de León. Eso escribió. Aquí dice Ini no oír. El Ilegal de Ronnie Camacho Barrón. Off no hablar. Espuma Cuántica de José Luis Ramírez. Y dice Oni no ver, 3 monos cyberpunk de Alberto Villa. Estamos solos de Carlos López Ortiz. Bobo el payaso de Israel Montalvo. Ya entendí. Es que lo que les estoy leyendo son las ilustraciones. No la había tomado en cuenta, pero son las ilustraciones. Estamos solos de Carlos López Ortiz. Bobo el payaso de Israel Montalvo, que es la ilustración. El espectáculo debe continuar de Israel Montalvo, y la ilustración es Ausencia de serotonina de Frenil Herrera García. Gesta para una última canción de José Gaona. Mujer, Osvaldo Sánchez. Volar, solo volar de Edmundo Omar Joni Escandón. Y la ilustración El culto a la ceniza de Grace Solórzano, precisamente. Revelación pleyadiana de Jorge Milán. Presagio, la ilustración Alejandro Romano. Tit y Fay, Laura M. Rodríguez Mendoza, Lemon.
Lugar Invisible de Adriana Letechipia y los créditos. Entonces, aquí está el libro, ¿sí? Se los voy a pasar así rápido para que lo conozcan. ¿Sí? Aquí está el logo de Editorial Delfos, del colectivo Delfos. ¿Sí? Aquí está, en esta parte, está un QR donde los manda a escuchar el audiocuento de Miguel Almanza. ¿Sí? Aquí están varias ilustraciones, que está padrísimo, citando lo que es el cómic, etcétera, etcétera. Y ya empiezan la lectura, las ilustraciones, que está padrísimo. O sea, quedó muy bonito este fanzine, ¿sí? Quedó sensacional, ¿sí? Para que lo vayan a ver, ¿sí? Aquí está. Son 56 páginas, ¿sí? Son 56 páginas de libro, ¿sí? Para que lo vayan a bajar. Ahí está, para que no andes poniéndote pasamontañas, Tani. ¿Sale? Vayan a Colectivo Delfos, de Colectivo Delfos en Facebook, ¿sí? Y ahí los manda a lo que es la página de colectivodelfos.com o directamente vayan a la página de Colectivo Delfos, ¿sí? Pues ahí está a Grace Solórzano y su ilustración. Sí, se los voy a pasar rápido, todo súper rápido para que lo conozcan y vean que hay fantasía, ficción, horror, terror y todas esas cosas que tanto nos apasionan entretenernos. ¿Sale? Ahí está. Ahí está el final. ¿Ok? Y pues así me despido de ustedes. A ver, vamos a ver. Les voy a presentar la ilustración que hice para la invitación de lo que fue Esther, que recordando a todos mis camaradas y compañeros, compañeras y compañeros que estuvieron, ¿sí? En algún momento de nuestra existencia compartiendo caminos y llanta, ¿sí? Y una amistad muy que se daba en estos recorridos, muy padre, para ejercitarnos, para convivir de un pueblo a un pueblo, pasar por campos, padrísimo, ¿sí? Entonces, esta ilustración la hice recordando esos momentos hace mucho tiempo. Ya no tengo la realización de pero va a haber varios que les presente así, en los cuales no tengo esa ¿cómo se llama? Esa realización, pero aquí está el final, ¿sale? Y bueno, vamos a pasar a ver a los comentarios. ¿Qué dice aquí? Hipatia Nava dice, admiración por la actitud generosa de Hernán Cassiari. Copiaron un cuento de Hernán Cassiari, le pidieron que no hiciera juicio y él autorizó la publicación. Cualquiera puede hacer lo que quiera con mi obra, dijo Cassiari. Dice, así dijo Hipatia Nava, citando un comentario que hicieron de este autor para que dieran a conocer su obra. Bueno, tanto es padre, ¿sí? que se difunda lo que la gente a nivel, por eso hay registros, ¿sí? Por eso hay registros, porque también tiene derecho la persona a vivir de lo que está haciendo, ¿sí? Y eso también es loable. Si la gente decide liberarlo al público como quiera, está en su derecho también. Por eso ya está los registros de lo que son las licencias de Creative Commons, porque eso te permite protegerte también, ¿sí? Proteger y decir hasta dónde puede llegar. La cuestión de los registros a razón de todos los derechos reservados, por supuesto que pertenecen absolutamente y son cerrados nada más para el autor, pero también hay esa parte del Creative Commons que hablo en la transmisión número 18, por quien quiera ir a revisarlo, sobre esa temática, ¿sí? Y que sepan la cuestión de los registros, que también es valioso. ¿Qué dice Grace? Dice, mañana irás a Bellas Artes a conocer a Zareki. Yo sí iré.
Pues me están mañana están por, ¿cómo se llama? Confirmarme un maestro que me quiere ver allá en el centro. Y por qué no, voy a pasar a saludar a Sareki, que ya la conozco, y volverle a dar un apapacho. Y también a ver si nos vemos por ahí, Grace. Y en fin, ya terminamos. Ojalá que quieran, en esta ocasión hablamos de libros, de lectura, de cosa bonita, cosa caballero, cosa dama, etcétera, etcétera, para que ustedes se interesen en estos temas. Les agradezco mucho su compañía en de Cuadro a Cuadro número 160. Ya me aguantaron 160 transmisiones, les agradezco eso, es de agradecerles. Y pues recordándoles que pues adquieran mis novelas gráficas de Huitzilopochtli, Mictlán y Teteo, ¿sí? Para que conozcan también esta forma de comunicación que tenemos los seres humanos para seres humanos, ¿sale? Les mando un abrazo, les escribo ahorita que terminemos y nos vemos la próxima semana en un De Cuadro a Cuadro más. Muchas gracias y que estén bonito en su fin de semana. Bye, bye.